Bien, aquí se encontraba el puente rectificador que yo ya lo retiré, que tengo acá los diodos, y ahora voy a probar midiendo este diodo, cómo me di cuenta que está deteriorado, y midiendo un diodo nuevo, que es el que tengo aquí. También, obviamente, fui reemplazando cada una de las partes y midiendo, como por ejemplo, aquí tengo este es el conmutador, ¿sí? O MOSFET, que sería este, que es el que vuelve a transformar en la fuente conmutada a corriente alterna para entregarle al transformador. Y también aquí tengo el capacitor, que es de 450 volts y 4,7 microfaradios, que es el que va en este sector, que va a rectificar la corriente alterna que está entrando a la fuente de alimentación. En este caso, esta placa ingresa en los 220 volts nominal, rectifica esos 220 volts, los transforma a 310 volts. Yo voy a medir aquí entre la patita del capacitor. Esta es una resistencia NTC que tiene como protección. En este caso va el capacitor que va aquí, que tengo el capacitor nuevo. Aquí tengo el capacitor nuevo que lo vamos a medir, que también está deteriorado. Y yo aquí, luego, cuando haga la prueba de medición, voy a medir 310 volts, que es la tensión de pico en corriente continua que me va a entregar la rectificación de este lado, ¿sí? Antes de bajarla a 12 volts a través del MOSFET y el transformador que tengo aquí de la parte conmutada. Bien, ahora yo ya me adelanté, como los venía diciendo, aquí tengo ya desoldados los diodos de este sector de la fuente, y para corroborar, porque la medición que me daba el diodo que yo estaba midiendo en la placa me daba muy extraña, entonces lo que voy a hacer va a ser medirlos una vez más, y fíjense, miren, los mido en directa, me da 0,002, o sea, que me está indicando que el diodo, lo vamos a ver, ahí está el diodo, mido 0,02, doy vuelta al diodo, lo mido en inversa, y me vuelve a dar la misma medición. Eso me está indicando que mi diodo está totalmente deteriorado y los 4 diodos se encuentran en esas condiciones. Fíjense, miren, los 4 diodos del puente rectificador más el quinto diodo, que es el diodo que anula, digamos, que me sirve para para el cruce por cero. Fíjense, ahí está, tampoco sirve. Y el cuarto diodo que tengo aquí, que tampoco se encuentra en condiciones. O sea que los 4 diodos de mi fuente rectificadora están. Para que ustedes se den una idea, estos son diodos, los 40007, son los diodos de 1 ampere. Aquí voy a retirar los 5 diodos que tengo. Voy a sacar los 5 diodos aquí, disponibles para usarlo. Y vamos a recordar, ¿no es cierto?, que tiene la franja gris, que es el que me indica el sentido de circulación, y fíjense la diferencia de medición que voy a tener. Voy a medir uno solo, porque estos diodos son nuevos. Ahí me dice una caída de tensión de 0,580 en directa, lo mido en inversa, o sea al revés, y me da OL, o sea que no tengo pase. Esto me está indicando que el diodo se encuentra en condiciones. También tengo para reemplazar el capacitor nuevo, que va aquí. Muy importante respetar el voltaje 450 volts. ¿Por qué? Porque en la rectificación de 220 volts en tensión de pico voy a tener 310 volts y mi capacitor tiene que ser mayor a esa tensión, un 25% más generalmente se busca para proteger y que me sirva el capacitor, y de 4,7 microfaradios. Recordando que la patita más larga es el positivo, que tengo que respetar el sentido, y la patita más corta es el negativo. Y yo sí o sí tengo que respetar esa posición. Acá la placa me indica el negativo y me indica el positivo, cosa que no me equivoque. También me indica la posición de los diodos, como ustedes pueden ver. Acá me indica la posición de los diodos, en qué sentido tienen que estar para poder soldarlos. Obviamente esto me está indicando, por ejemplo que la franja plateada de mi diodo iría en este sentido de este lado. Así que bueno, voy a empezar a soldar y a armar los diodos. Yo ya terminé de soldar que es el conmutador. Desoldé lo voy a volver a soldar. Esta es una resistencia NTC
Lo desoldé para medirlo, para ver si estaba funcionando correctamente. Está funcionando correctamente según la temperatura expuesta. Así que voy a reemplazar todos los componentes y después me voy a poner a probar la placa. La voy a energizar para ver si me genera la tensión adecuada. Bien, vamos a soldar entonces. Bien, ahora voy a empezar a soldar. Ya tengo todos los diodos ahí. Todos mis diodos acomodados. Lo voy haciendo con un poquito de cuidado de no quemar las pistas. Luego que termino de soldar, obviamente termino de soldar y le corto las patitas excedentes de metal que traen. Para mayor comodidad. Siempre te traen es larguita, digamos, los contactos. Borrar un poquito esto por allá para que entre mi cautín. Estamos. Ahí estamos. Ahí vemos, ¿sí? Controlamos que estén todas soldadas las conexiones. A este le falta un poquitito. Ahí le falta un poquitito. Le vamos a colocar un poquito más de estaño. A ver cómo quedó. Bien. A este también le vamos a poner un poquito más de estaño. ¿Sí? Perfecto. Ahí estamos. Controlamos, están todos colocados. Y ahora vamos a cortar el excedente. Primero lo corto con este, después lo corto con otro alicate más fino. Me van a decir, ¿cómo no usaste un alicate? ¿Qué clase de técnicos son? No tenés alicate chiquito. ¿Estamos? Perfecto.
Vamos a probar la continuidad de este sector, que es el que me preocupa. ¿Sí? Bien. Ahí estamos. Perfecto. Medimos el diodo ahora. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora que ya tenemos relativamente todo más cortadito, más pequeñito, después lo cortamos, lo terminamos de cortar con un alicate más fino, ¿sí? Ahora hicimos un corte general. Vamos a poner el capacitor. Debemos recordar el lado negativo, ahí me marca bien, el lado negativo en placa. Ahí estamos. Lo doblo un poquito para que quede en el lugar. Lo sueldo. Ahí estamos. Perfecto. Ahí ya hice la soldadura del capacitor también. Y ahora lo que nos queda es probarle la tensión para ver si empezó a rectificar. ¿Cómo voy a probar la tensión? La voy a probar. Como les dije, no se preocupen. Ahora cortamos más chiquitito con el alicate más fino. Para que nos quede más chiquito. Por ahora lo dejamos así por si tenemos que volver a trabajar sobre el componente. Está todo ajustadito, está todo bien soldadito. Lo que vamos a hacer ahora es con nuestro tablero de serie, vamos a alimentar y vamos a medir las tensiones para ver si alimenta. ¿Dónde le vamos a dar tensión? Arrancamos. Fíjense que esta plaqueta tiene algunas reparaciones, porque se habían levantado algunas pistas, entonces le han hecho ya unas soluciones. Vamos a darle alimentación de tensión de 220 para darnos cuenta dónde entra 220 volt en la placa. Aquí tengo el fusible. Está un poquito corrido. Vamos a verlo bien. Ahí está, ¿recordamos? El fusible, y para saber cuál de estas dos es la alimentación, yo pongo en continuidad mi multímetro y ¿qué hago? Toco mi fusible y ahí sé cuál es. ¿Ven? Esta es la alimentación y este sería el neutro de la placa que alimenta todos mis componentes. Ahí yo me doy cuenta porque dice, en la placa dice neutro, ¿sí? Así que bueno, vamos a alimentar la placa para, este también es un neutro, vamos a alimentarlo con línea y neutro de tensión y vamos a medir a ver qué nos entrega. Bien, voy a alimentar la placa con mi tablero de serie, línea, neutro, lo hago en tablero de serie por las dudas de que siga algún componente en cortocircuito. Si hay algún componente en la placa en cortocircuito, en vez de que explote o reviente o suceda algo, simplemente se van a iluminar las lámparas que tengo en mi tablero. ¿Qué voy a buscar medir? Voy a buscar medir la tensión de pico 310 volt en este capacitor, que es el primer capacitor que sale del puente rectificador. O sea, aquí, yo en estas dos patitas que tengo acá, conexiones, voy a medir 310 volts. O sea, no estoy midiendo capacidad, estoy midiendo la tensión que me va a entregar mi puente rectificador que acabo de soldar todo. Luego van a entrar al MOSFET, ¿sí? Al conmutador. El conmutador va a entregarle al transformador una corriente alterna de mayor frecuencia, porque eso hace la fuente conmutada. Y luego del transformador voy a tener 12 volts ya de corriente alterna que va a pasar por un diodo, porque voy a tener una rectificación de media onda nomás. Y para saber si tengo corriente continua de 12 volts, voy a medir en la patita, por ejemplo, de estos capacitores que yo tengo aquí en la pista. Yo mido así, aquí está la entrada del transformador, acá está la salida del transformador, y aquí tengo la parte positiva de la pista y la parte negativa. Aquí tengo el rectificador de media onda y yo voy a tener exactamente en este capacitor que está aquí, yo voy a medir mis primeros 12 volts, ¿sí? Que son los que me va a estar entregando la placa. Entonces, vamos a medir, a ver qué me entrega. Energizamos primero. Ni bien energizamos, escuchamos el primer pitido. Obviamente yo no estoy conectando nada a la placa, simplemente quiero ver la alimentación y empieza a trabajar. Giro y empiezo a tomar las medidas. Vamos. Bien, la primera tensión que voy a medir va a ser aquí.
vamos a ver el multímetro, cuánta tensión corriente continua, 310 volts de corriente continua. Ahí está, 313 volts. Vieron que me dio el signo negativo, es porque tenía al revés las patitas, mis puntas del multímetro. Ahí me da 314,5 es la tensión rectificada, corriente continua. Pasa por el conmutador le entrega 300 volts de corriente alterna a alta frecuencia. El transformador transforma a 12 volts de corriente alterna a alta frecuencia, rectifica por un diodo, ¿sí? Para tener una onda, un valor de media onda, ¿sí? Una rectificación de media onda. Y ahora yo lo que voy a hacer va a ser medir la tensión en mis capacitores de corriente continua para ver cuánto me va a entregar. Y ahí tengo, por ejemplo, luego del transformador, mis 12 volt, 12,4, hay 12,8 de corriente alterna. Así que bien, entonces, esta placa, la parte de la fuente, ya funciona. Ahora lo que vamos a hacer va a ser conectar todos los componentes de la placa, que sería su display. Lo tengo por acá, para terminar de ver si funciona completamente. Ahí enchufé el display. Acá tengo el motor, ¿sí? Este es el motorcito que va conectado en este sector. Me falta las sondas tubulares y ambiente. Va aquí conectado. Ahí estamos. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer va a ser, voy a rectificar, voy a prender y apagar nuevamente. Ahí está. Y enciendo. Aguardo unos instantes que se estabilice la placa y vemos cómo me encendió el forzador. Y si yo quiero ver si me encendió el compresor en ese relay que se encuentra en ese lugar, yo voy a medir 220 volts en corriente alterna, que sería lo que entrega. Vamos a ver, vamos a poner por acá, a ver si entre neutro. Por supuesto que este es el neutro, y ahí, y tengo un neutro por acá, a ver, y ahí me entrega, miren, 215 volts de corriente alterna, que me está indicando que mi compresor está encendido. Así que bien, como pudimos ver, restauramos y recuperamos una placa original de un Samsung de 6000 frigorías, ¿sí? Eso es justamente lo que nosotros buscamos haciendo este tipo de trabajo. ¿Cuánta plata gasté para hacer este trabajo? No llegó a los 250 pesos, porque sale mucho menos, inclusive 150 pesos sale el conmutador, 40 pesos vale el capacitor, y los diodos me salen 15 pesos cada uno. Así que de esta manera, chicos, vemos cómo nosotros con un poco de conocimiento aplicado a la electrónica en aire acondicionado podemos hacer un trabajo que, si nosotros le tenemos que cobrar este trabajo al cliente, es un trabajo que sale 2.500 pesos, ¿sí? Al día de hoy es un trabajo de 2.500 pesos. Nos vemos en el próximo video.